Os doy la bienvenida a este cuarto webinar organizado por Acción Laboral sobre la situación de migrantes y refugiados de Latinoamérica y el Caribe en España, en concreto la situación laboral. Y este cuarto webinar está basado de nuevo en el estudio que realizamos como primer resultado del proyecto Intelac Market y que está disponible en nuestra página web. Este es concretamente el informe al que tenéis acceso y que trata en mucho más detalle algunos de los temas que hemos tratado a lo largo de todos estos webinars. Antes de pasar un poco a los datos sobre el mercado laboral concretamente, voy a poner un poco de contexto y voy a aportar algunos datos sobre migración en España concretamente. Concretamente, este webinar está basado en la parte del informe donde hacemos un análisis cuantitativo de las migraciones y refugio de personas procedentes de países de Latinoamérica y el Caribe. El abanico de nacionalidades de la población extranjera en España es muy diverso, con procedencia de todos los continentes. Los países de origen más destacados por continente son el europeo, con países que destacan como Rumanía, Italia y Bulgaria. Del continente africano, que tendríamos Marruecos, Senegal y Argelia, y procedentes de América, que representan un 28,95% del total. Tenemos países como Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, que ocupan los primeros puestos en cuanto a estos datos de migración. El gráfico que encontramos aquí expone el flujo de llegadas de migrantes de países de Latinoamérica y el Caribe en el periodo desde 2015 a 2022. De este gráfico es importante destacar el incremento de las migraciones que se produjo entre los años 2015 y 2019, especialmente en las migraciones de algunos países en concreto, como Colombia y Venezuela. La población migrante de Colombia pasó de 5.073 migrantes en 2015 a 20.331 en 2022. Y en el caso de Venezuela se produjeron oleadas importantes de llegadas de refugiados y migrantes, concretamente durante 2017 a 2019, que coincide con los años del régimen de Maduro. Y bueno, después de hacer este muy breve repaso sobre así datos más generales de migración, os recomiendo que echéis un ojo al primer webinar que hicimos, ya que ahondamos un poco más en estos datos así más genéricos. Ahora sí que vamos a pasar a hablar sobre los datos de empleo. Por aportar algunos datos un poco más en general en cuanto al empleo, vamos a destacar que en 2010 y 2011, 3 de cada 4 personas que emigraron de los países de Latinoamérica a Europa se dirigieron a España y Estados Unidos. Y para el 2015 el número de migrantes de Latinoamérica y el Caribe ascendió a más de 2,4 millones en España, representando el 6,2% de la población en edad de trabajar. En su totalidad, durante el periodo de 2014 a 2015, la Unión Europea tuvo tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto y la economía española mostró señales claras de recuperación, con un crecimiento anual del PIB en 2015 equivalente al 3,2%. Pero aun cuando la economía española se encontraba en un periodo de recuperación, los migrantes de Latinoamérica y el Caribe seguían viéndose rezagados, con una tasa de empleo del 58% y una tasa de desempleo de hasta el 29%. A pesar de esto, el peso que ha alcanzado la población migrante en el mercado laboral español no ha mostrado signos de retroceso. En 2013, el peso en la población activa de las personas de nacionalidad extranjera se situó en el 15,2% y en 2018, impulsado por la mayor presencia de personas con la doble nacionalidad en la población activa, se situó en el 15,6%. A este respecto, también queremos hacer una diferenciación entre población activa y ocupada, ya que estaremos haciendo referencia a ambos términos. La población activa es población en edad de trabajar, pero no necesariamente trabajando, y ocupada es la población que está trabajando. En este gráfico podemos ver la población activa en España procedente de América Latina desagregada por sexos y también una línea que corresponde a ambos sexos desde el año 2002 al año 2022. Como vemos, hombres y mujeres están en unas líneas parecidas, pero si vemos solo el gráfico, si pasamos al gráfico general, sin desagregar por sexos en este
el lapso de tiempo del 2002 al 2022, lo que podemos ver es que el 2008 fue claramente el año con mayor población ocupada de migrantes de Latinoamérica. España es el principal país de destino en Europa para los inmigrantes de los países de Latinoamérica y el Caribe, obviamente por un motivo sobre todo del idioma, que al final supone una de las grandes barreras cuando uno emigra de su país. Y tanto hombres como mujeres corren un mayor riesgo de estar desempleados que la gente de España. Pero sí que es verdad que corren menos riesgo que migrantes procedentes de otros países. En cuanto a la ocupación por sectores, en este gráfico podemos ver en qué sectores se encuentran ocupados los hombres migrantes de países de Latinoamérica. Como se puede observar, estos se encuentran mayoritariamente trabajando en el sector servicios y en segundo lugar en el sector de la construcción, seguido por el de la industria, y la agricultura ocuparía el último lugar. Cuando miramos al mismo gráfico, pero el que representa a las mujeres, podemos decir que las mujeres latinoamericanas tienen tasas de actividad y empleo más altas que las de migrantes de otros países. Y estas mujeres latinoamericanas en España están sobre representadas en ocupaciones básicas del sector servicios. Como vimos, los hombres también ocupaban mayoritariamente el sector servicios, pero en el caso de las mujeres es todavía más evidente. De hecho, el 38% son empleadas directamente por los hogares. Y en el gráfico la verdad que esto se ve muy bien, ya que apenas aparece otro color que no sea el amarillo. Este gráfico de aquí nos permite observar cómo una buena parte de los migrantes de países de Latinoamérica y el Caribe se encuentran ocupados en profesiones elementales, siendo estas normalmente las peores remuneradas y las que ofrecen peores condiciones laborales. En la línea de la gráfica anterior también se observa que tienen una mayor representación en el sector servicios y en la industria. Si se pone el foco en el tipo de ocupaciones que desempeñan los migrantes de Latinoamérica y el Caribe en España, separado por sexo, se observa que las mujeres están sobrerepresentadas en las ocupaciones elementales, en el sector servicios, restauración, servicios personales, protección social y ventas, y en profesiones relacionadas con la administración, empleadas de oficina sobre todo. A través de esta tabla también podemos comentar algunos aspectos bastante interesantes. Por ejemplo, el 36% de la población española trabaja en puestos directivos y técnicos, pero apenas el 18% de la población extranjera logra acceder a dichos puestos. Por otro lado, la población extranjera le gana 28 puntos a la española su posición en las ocupaciones elementales y en trabajos del sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero. Todo esto pues muy en línea con lo que veníamos comentando en cuanto a qué tipo de puestos ocupan estos migrantes en España. De todo esto que acabamos de comentar y de todos estos gráficos podemos sacar una conclusión aplastante, y es que en muchas ocasiones los migrantes de Latinoamérica y el Caribe con educación terciaria suelen estar sobrecualificados para los puestos de trabajo que desempeñan. Estos migrantes representan un 10% de los migrantes empleados con educación superior en Europa, con un porcentaje significativamente mayor en España, ya que sube al 39%. Los migrantes con educación terciaria incluyen a aquellos que migraron durante su niñez o que por razones de estudio permanecieron en el país, así como aquellas personas que obtuvieron su título más alto en su país de origen y migraron en su adultez bajo permiso de trabajo o en otras muchas ocasiones por razones humanitarias o familiares. Pese a su nivel educativo, estas personas, como ya hemos visto, pueden ocupar trabajos que requieren de habilidades medias o bajas, en cuyo caso estarán sobrecualificados para esos puestos de trabajo. Así que, por mucho que igual encuentren oportunidades laborales, es verdad que van a estar en muchas ocasiones por encima de las cualificaciones que ese trabajo requeriría. Hasta ahora hemos aportado datos sobre todo sobre migración, pero desde el proyecto también nos enfocamos en el grupo de refugiados. Y si nos fijamos en este gráfico, podemos observar que a mediados de 2021
el 82% de las personas que se habían visto obligadas a cruzar una frontera procedían principalmente de 10 países: de Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar, República Democrática del Congo, Sudán, Somalia, República Centroafricana y Eritrea. De hecho, cuando se pensó este proyecto de Interact Market y se pensó en el grupo de refugiados, es precisamente por el gran volumen que representa la población venezolana dentro de los refugiados que vienen a España. Si por otro lado analizamos el perfil de las personas solicitantes de asilo, en los últimos años este perfil mayoritario era el de personas de América Latina con grupos familiares extensos, pero sin embargo durante el año 2021 el perfil principal ha sido el de hombres jóvenes de origen africano con trayectos migratorios en solitario. En 2020, las 5 primeras nacionalidades de solicitantes de asilo, que representaron el 80% del total, procedían de América Latina, mientras que ya en 2021 se produjo una disminución de estas solicitudes y un incremento de solicitudes de personas de origen africano. En datos, durante el año 2021, un 64,07% de las personas solicitantes fueron hombres, mientras que un 35,93% de estas personas fueron mujeres. En cuanto a los datos de empleo, el colectivo de los refugiados ha representado indudablemente a lo largo de toda la historia dificultades en su integración en el mercado de trabajo, presentando tasas de paro superiores a las de los nacionales en España. Los refugiados tardan más en integrarse en los mercados laborales de los países de acogida que los trabajadores migrantes, porque no son elegidos principalmente para los mercados laborales de estos países de acogida. Los resultados en el mercado laboral, por ejemplo, niveles de empleo, ingresos, son similares para hombres y mujeres refugiados en distintos países europeos, habiendo una ligera diferencia en el caso de España. En esta línea, uno de los problemas a los que más tiene que hacer frente España es el tema de la homologación de los estudios. Esto también en el análisis cualitativo que se hizo en el informe del proyecto es una cosa que los entrevistados mencionaron mucho, lo tedioso y lo largos que son los procesos de homologación de estudios. Y siguiendo los datos de un informe de la Oficina Europea de Estadística a fecha de 2022, España sería el país que peor reconoce la titulación de inmigrantes y refugiados. A pesar de esto, en términos generales, España no saldría desfavorecida en una comparación global. Un 25,3% de los trabajadores excomunitarios reporta dificultades para encontrar empleo acorde a su formación, que es un porcentaje inferior al promedio de la Unión Europea y por debajo de países nórdicos como Finlandia, Suecia y Dinamarca, y también por debajo de otros países como Francia, Austria y Países Bajos. Al analizar las barreras percibidas por los inmigrantes extracomunitarios que buscan empleo en España, destaca una menor discriminación laboral y menos problemas con el idioma. Esto, como ya hemos comentado, se debe en gran medida a que muchos provienen de países de habla hispana, si hablamos de la población que viene a España en general. Sin embargo, la puntuación menos positiva se refiere a las dificultades para obtener un visado o permisos de residencia, superando la media europea en este caso y ubicándose a nivel de Luxemburgo, aunque por debajo de Francia. No obstante, el dato más preocupante tiene que ver con el reconocimiento de la formación, como decimos. España se posiciona como el país donde los profesionales más señalan las dificultades para validar la titulación oficial obtenida en sus países de origen, un requisito que es crucial para desempeñar muchas profesiones. Esta imposibilidad de lograrlo los obliga a aceptar trabajos que están muy por debajo de su cualificación. Por lo tanto, una problemática que ya hemos mencionado y que al final los datos de empleo van de la mano con esta realidad. Este informe que comentábamos de Eurostat refleja las quejas de numerosos profesionales acerca de las trabas para avanzar en sus carreras en nuestro país. La tasa de titulados extracomunitarios, tanto de formación profesional como universitarios, que no logran ver reconocida su cualificación, es el doble que la de aquellos provenientes de otros países de la Unión Europea. Esto es importante ya que muchas veces se menciona que migrantes de otros países también encuentran esas dificultades al llegar a España
pero de acuerdo con estos datos encontrarían menos dificultades que los migrantes de Latinoamérica. Y esta tasa es todavía más elevada en aquellos que no logran hacerlo debido también al coste y la complejidad burocrática que estos trámites suponen. Por lo tanto, este es otro factor a tener en cuenta. Como te comentábamos al principio, esta información podrás encontrarla mucho más desglosada en el informe comparativo que hemos realizado dentro del proyecto Intelac Market. Para acceder al estudio, solo tienes que ir a intelac.eu, ir a resultados y pinchar en el título del resultado 1. De esta manera podrás descargar el informe completo y leer todas las secciones que estamos cubriendo en los diferentes webinars. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos en el próximo.